Y hablando de redes y hablando de estas nuevas tecnologías, estos días hubo una información que dice que hay una nueva estafa virtual por mail que vacía cuentas bancarias en segundos. Y como este tipo de cosas nos preocupan y mucho y queremos advertir también a la audiencia, estamos en comunicación con Alan May, que es experto en ciberseguridad, para que nos comente cómo funciona esto y cómo podemos protegernos. ¿Cómo estás, Alan? Eduardo Santaquita te saluda. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por recibirme. Por favor, gracias a vos. Nos comentás, ¿es cierto esto que se puede vaciar una cuenta bancaria a través de algo que llega por mail? Sí, a ver, en realidad lo que está cambiando o lo nuevo, quizá lo novedoso, es la excusa, que es un poco lo que viene pasando, ¿no? Si nosotros le terminamos entregando nuestras credenciales a alguien, sí, en cuestión de segundos nada más, con todo esto de los créditos preaprobados que ya tenemos en nuestras plataformas financieras y demás, nos pueden Ujú. sacar absolutamente todo en muy poco tiempo. Lo novedoso quizá tiene que ver con, bueno, un reporte que sacó una compañía, se llama DNS Filter, hace un par de semanas nada más, donde indican que están viendo un incremento enorme de estafas a través de los enlaces de suscripción de correos. Por ejemplo, cuando nos llega un mail que podría ser, por ejemplo, de Netflix diciendo algo y nos empiezan a atomizar, ¿no? Uno tras de otro y decimos, bueno, listo, basta, no quiero más estos correos. Abajo siempre suele haber un botón que dice de suscribirte o desactivar las notificaciones o lo que fuera. Estoy hablando dentro del correo. Ujú. Entonces, eso hace que cliquemos ahí para querer justamente terminar con ese tipo de emails que pueden llegar a tornarse hasta molestos. Y a donde vamos es hacia el navegador y vemos una pantalla muy similar a la de el remitente que se estaba haciendo pasar por legítimo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, con el ejemplo que estoy poniendo yo de Netflix. Ujú. Entonces vemos la pantalla de Netflix, nos pide nuestro usuario y nuestra contraseña, y efectivamente no era Netflix, le acabamos de dar nuestro usuario y nuestra contraseña a un estafador que puede hacer con esos datos un montón de cosas. La gente me dirá, bueno, pero ¿por qué les va a interesar mi cuenta de Netflix? Bueno, Claro. nuestra cuenta de Netflix se puede revender, pero no nos olvidemos que lamentablemente muchísimos usuarios todavía utilizan la misma credencial, tanto para Netflix como para otros servicios, y de esa manera empiezan a tomar y validar ¿A datos qué le que llamamos pueden derivar. credencial, Alan? Sí. Perdona que te interrumpa para que... Credencial. Sí. Está perfecto, está perfecto. Es simplemente la combinación de un usuario y una contraseña, que Mm. suele ser el usuario, el correo, la contraseña que usamos siempre. Esa combinación de ambas cosas les llamamos credencial. Claro, si yo le pongo mi mail y Eduardo1234 a todo, a Netflix, a cuentas bancarias y demás, vos decís que con robarme una ya pueden probar de entrar a diferentes cuentas. Sí, correcto. De hecho, hasta hoy, digamos, la inteligencia artificial le empieza a dar capacidades a esta gama de estafadores, de cibercriminales, Ujú. donde les podría permitir empezar a validar contra qué tipo de correo somos más sensibles nosotros de caer, ¿no? Entonces, un correo quizá de este de Netflix que estoy comentando yo, no, porque enseguida podemos llegar a revisar ciertas cosas del logo, del dominio, que no es netflix.com, que es otra cosa, etcétera, y no caemos, pero en otras cosas quizás sí podemos empezar a caer, y eso le empieza a dar a ellos telemetría, es decir, información que les permite entendernos a nosotros mejor para que en la próxima sí caigamos, ¿no? Ahora, si yo tengo mails que me llegan, por ejemplo, no sé, de una notificación, un mail que llega siempre, que me quiere vender algo, o lo que sea, que uno sabe que viene, qué sé yo, por ejemplo, compraste una vez en una empresa de ropa y te va llegando, ¿no? Hay nuevas ofertas, llegó la temporada de verano, llegaron los nuevos pullovers, llegó esto, aquello. Uno en general recibe esos mails y dice, me quiero desuscribir. Yo voy a la parte de no recibir más o desuscribirme, y ahí que tengo que ver para que yo me dé cuenta que no es algo falso. Bueno, hay algunas cosas que son las más elementales. Lo que sucede es que justamente con inteligencia artificial se democratiza también el acceso a el crear este tipo de estafas. Entonces, estamos siempre jugando esta guerra, ¿no?, del gato y el ratón, a ver cómo, Mm. cómo hacemos para ganar. Pero hay algunas cosas que en general no fallan. Por ejemplo, el remitente. Si el arroba esa empresa de moda.com no es esa empresa de moda.com y es otra cosa similar, efectivamente hay altísimas chances de que no sea ese dominio, y si quisiéramos validarlo, en todo caso tendríamos que ir sin seguir la ruta original, es decir, sin seguir las instrucciones del correo, por nuestra cuenta, ir al navegador, poner a mano esa dirección y ver si efectivamente llegamos a donde ellos querrían que lleguemos, ¿no? Y, Ah. y si eso realmente es la página a la que queremos entrar. Por ejemplo, si es una empresa de moda, si vamos ahí, probablemente nos estén haciendo una página similar para engañarnos, y tendremos que
chequear por otro medio distinto si esa página es efectivamente esa página, ¿no? Entonces, empezar a entender que no porque recibamos un mail que parezca simplemente lo que es, va a ser, entonces empezar a chequear el remitente del correo, la URL a donde estamos yendo. En la mayoría de estos casos son tan burdos los intentos que ni siquiera se esfuerzan en hacer un dominio parecido al original para hacerse pasar más desapercibidos, ¿no? Siempre Claro. lo que vemos es que son correos, dominios, perdón. O sea, dominios, cuando hablo de dominio o URL, es la dirección de la página web. En general son cualquier cosa, ni siquiera se parecen a la original. Entonces, empezar a tener cuidado con ese tipo de cosas, más allá de logos o que falte información al pie de página o que nos redirija, por ejemplo, desde la página a una red social oficial. Ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a entender si efectivamente están para saber que estamos tratando con una empresa legítima o no. Claro, para quienes estén escuchando y no conozcan tanto de estos términos, dominio sería, por ejemplo, lo que está después de arroba, ¿no? Cuando uno tiene un email que tiene, no sé, Eduardo arroba Gmail, esa palabra Gmail es el dominio. Y uno ahí Correcto, sabe que es, gmail.com claro, es el gmail.com. dominio, exacto. Entonces, si Sí. en el ejemplo tuyo anterior, por ejemplo, para dar el mismo ejemplo, si una página dice arroba netflix.com, uno ya ahí considera que esa página es real, que es de Netflix. Sí, técnicamente hay muchas formas de tratar de hacer parecer que dice Netflix.com y por detrás hacer otra cosa, es decir, no nos tenemos que dormir con nada, siempre es Ujú. una serie de elementos las que tenemos que empezar a contrastar, pero de primeras, como digo, la mayor parte de los casos que analizamos en Bloca, en nuestra compañía Sí. donde trabajamos con este tipo de cosas, en la mayor parte de los casos lo vemos, vemos esto que decía, que son tan burdos los intentos de ataque que ni siquiera se esfuerzan en poner un netflix.com con doble I, por ejemplo, para que parezca parecido a netflix.com o cosas similares, ¿no? Claro, no es solamente eso entonces lo que hay que fijarse. Y me imagino que también, dentro de lo que estamos hablando, queda claro que hay que tener diferentes contraseñas para diferentes servicios, ¿no? Sí, ahí hay dos cosas que son gratis y siempre las recomiendo y son fáciles, más allá de que quien me esté escuchando pueda decir, claro, pero esta persona trabaja de esto y está en tema y entonces todo le parece fácil, Sí, sí, pero pero vamos a tratar de créanme. explicárselas paso a paso a ver Sí, hay si, dos cosas si muy queda claro. elementales. La primera es, como bien decís recién, el gestor de contraseñas. Un gestor de contraseñas es esa bóveda que nosotros tenemos, digital, bóveda, digo, caja fuerte, cofre de seguridad, como le quieran llamar, donde nosotros vamos a almacenar todas nuestras contraseñas únicas. Y esas contraseñas únicas no las vamos a crear nosotros, sino las va a crear este gestor de contraseñas. Ujú, Para acceder a ese gestor de contraseñas, vamos a tener una contraseña muy sofisticada, que es la única que vamos a tener que acordarnos, y después él se va a encargar de hacer contraseñas únicas para cada sitio. Bien, eso nos va a permitir lo que decías, en vez de tener esas contraseñas que a veces la gente tiene, donde combina va cambiando solo el último número o cosas por el sí. estilo, esto nos va a permitir tener contraseñas largas. Cuando hablamos de contraseñas robustas, hablamos básicamente de contraseñas de más de 12 caracteres, que no son palabras, que mezclan números, mayúsculas, minúsculas y símbolos. ¿Bien? Esto es Ujú. muy difícil, es imposible de que nos acordemos de tipo de contraseña, entonces para eso existen los gestores de contraseñas. Si googleamos gestor de contraseñas, o si usamos iPhone o Android, cualquiera de ambos sistemas operativos trae en nuestros teléfonos y nuestros navegadores gestores de contraseña, que ante no usar nada es mucho mejor eso, Ujú. ¿ok? Y desde ahí se pueden apalancar para seguir mejorando en ese tipo de cosas y el propio software los va llevando. Y después la otra cuestión es la autenticación en dos pasos, o autenticación multifactor, o verificación en dos pasos. Eso que también se escucha y a veces no sabe bien qué es, desde WhatsApp, que es otra estafa que sigue todavía increíblemente en pleno 2025, sigue causando estragos. Eso se activa dentro de los ajustes de WhatsApp, al lado donde están los chats, o en Android arriba a la derecha en los tres puntitos, ajustes, cuenta, verificación en dos pasos. Eso lo que hace es, nos exige tener un código que nos lo va a pedir cada tanto para que no nos olvidemos, y una vez que alguien, por ejemplo, nos pueda haber engañado y le hayamos enviado el código que nos llegaba por SMS Sí, para que registre nuestro teléfono en otro lado, nos va a pedir este segundo factor de verificación. claro. Bien, Y si no lo eso sabe esa se puede persona, por aplicar. lo menos no se va a poder robar tan fácil la cuenta de WhatsApp. De hecho, no se lo va a poder robar. O sea, si vos me engañás a mí, Salvo que yo te también le mando el demos el SMS. código, ¿no? Eso voy, porque uno Exactamente, ya salvo que directamente. también le demos, correcto, salvo que también le demos el código. Si nosotros no le dimos el código, aunque el código que nosotros pusimos, no el que nos envía alguien, WhatsApp, cuando alguien quiere registrar nuestro WhatsApp en nuestro dispositivo, Ujú, salvo que nosotros se lo digamos, no va a poder registrarlo nunca. ¿Bien? Y ujú. eso
se llama verificación en dos pasos justamente porque además de en este caso la verificación del SMS, tendría que agregar el segundo paso que sería este código que nosotros creamos. Y esto aplica a cualquier cuenta donde tengamos información relativamente sensible o personal. Por ejemplo, una red social se le puede aplicar esta verificación en dos pasos. Ah, bien. No voy a dar las instrucciones ahora, además estamos en radio y es más complicado, pero si Sí. uno busca Instagram, verificación en dos pasos o autenticación multifactor o lo que sea, enseguida van a aparecer los pasos que uno tiene que dar para configurarlo. Y esto es lo que vuelve virtualmente inhackeable, por decirlo de alguna manera, nuestras cuentas. Bien, entonces esas son las dos cosas gratis Ujú. que tenemos que aplicar. Gestor de contraseña y verificación en dos pasos en todo. ¿Y el gestor de contraseñas lo encontramos, decís, googleando o en el propio teléfono hay un gestor de contraseñas que ya viene? Hay distintos tipos de gestores de contraseña y no quiero entrar en tecnicismos, pero si estamos en ese caso donde la persona tiene sus contraseñas guardadas en una nota en su teléfono, en un archivo Word en su PC, No, o en la memoria en porque ese son muy tipo, fáciles, ¿no? Porque al principio de todo, o- las sí, contraseñas eran pocas y uno decía, bueno, sí, pongo mi nombre y el año que nací, pongo mi nombre y el número de la casa donde vivo, porque eran dos o tres contraseñas para pocas cosas. Ahora tenemos total. muchísimas y aparte con cada vez más nivel de que pueden acceder directamente a la plata, pedir un crédito y demás, ¿no? Sí, con los créditos preaprobados y demás, digamos, proliferaron este tipo de ataques. De hecho, en la unidad fiscal que especializada en cibercrimen en Argentina, Sí. se acaba de reportar hace un par de semanas, o un mes ya, el informe que muestra el incremento interanual que viene habiendo de ciberestafas, al menos denunciadas, ¿no? Porque las cifras siempre son mayores y es alarmante. Entonces, sí, y esto que decís, este diagnóstico que haces de antes teníamos pocas y era más Sí. fácil. Bueno, es tal cual. De la pandemia para acá, que ya pasaron 5 añitos, Ujú. sí, esto ha logrado tener un nivel de complejidad altísimo. Entonces, ahí, para ese tipo de escenarios donde la persona está hoy en, que la tiene en su memoria o la tiene en una nota escrita, que alguien le desbloquea el celular y las puede ver, lo ideal es empezar por el gestor de contraseñas que ya trae incorporado Apple. Bien, Ujú. que se llama contraseñas, de hecho, y lo pueden encontrar en la propia configuración de los ajustes del iPhone Sí. o dentro de la cuenta de Google, de un Android cualquiera, en el Gmail que tiene la persona o en el navegador, en el Chrome que pueda usar o lo que sea. También hay una herramienta que se llama contraseñas, donde va a poder gestionar las contraseñas. Y esto hace que empecemos a cuidar, primero que nos va a informar, perdón, cuáles son las contraseñas o los sitios donde tenemos nuestra contraseña que fueron vulnerados y que entonces están proliferando en la dark web, en este lugar de Internet, que no es Internet, pero que lo reconocemos así, Ujú. donde se trafican y se negocian este tipo de cosas, Claro. donde se venden este tipo de cosas, este tipo de datos. Y de esa forma vamos a poder darle prioridad a aquellos sitios que han sido vulnerados, que han tenido brechas de seguridad. Entonces, de esa manera, tanto para iPhone como para Android, ya tenemos aplicaciones nativas de Apple y de Google que nos permiten tener esta gestión de contraseñas. Es Alan May quien nos advierte de todo esto, experto en ciberseguridad. Te agradecemos mucho la comunicación, Alan. Por favor, un placer a las órdenes. Un abrazo.